continuación del capítulo 14, hermanos, donde se nos hablaba de los hermanos, o qué teníamos que hacer con los hermanos débiles. Vieras que, hermanos, pongan atención. Si de todo lo que yo voy a hablar durante este tiempo, usted, hermanos, puede captar lo que yo le voy a decir ahorita, por favor, tómelo en su espíritu, tómelo en su corazón, hermanos, y pongámonos por ahí. Antes, hace muchos años, había un cantante que decía, un examen tengo que hacer, o tenemos que hacer. No sé, los de la vieja escuela nos acordamos. Tenemos que hacer un examen, hermano. Porque muchas veces cuando escuchamos la palabra, pareciera que la palabra no es para nosotros, sino para el que no vino o para el que está a la par. Pero, hermanos, la palabra es para usted y la palabra es para mí. Yo hablaba, hermanos, hemos estado hablando, y el pastor lo estuvo hablando en el capítulo 14, de los débiles en la fe. En la iglesia hay gente débil, hermano. Pero también, hermanos, tenemos que examinar y eso es algo que el Señor tiene que tratar con nosotros en nuestro corazón. Porque, hermanos, yo vengo en esta mañana a predicar, a enseñarle, hermano, para que usted aprenda y lo ponga en práctica, hermanos. Y a veces uno le duele y le da a uno una cierta, un cierto no sé qué. Porque, hermanos, muchas veces hablamos de los débiles, hablamos de cómo debemos de acompañar a los hermanos débiles en la fe, ¿sí o no? ¿Verdad? De que debemos de buscar agradar a Dios, pero también, hermanos, buscar agradar al hermano en lo que es bueno. Pero a veces pareciera, hermanos, que estamos dormidos. Porque, hermanos, la palabra es viva, es eficaz, hermano. La palabra es para ponerla en práctica. La palabra no es para que usted se siente 30 años, hermano, escuchando y usted salga, hermanos, criticando a los demás, cómo vienen, cómo se visten, cómo hablan. Hermano, estamos hablando de los débiles. Es una situación que se ha presentado a lo largo de toda la iglesia, hermanos, de la historia de la iglesia. Han habido personas débiles, hermano. Y nosotros tenemos, hermanos, si nos consideramos fuertes, porque hay gente que dice, es que yo tengo 30 años de estar en el evangelio, hermanos, pero ya no son yo no sé, hermanos, ya no somos ni débiles. Somos religiosos, hermano. Y criticamos y juzgamos a los demás. ¿Cuántos padres hay aquí? Levánteme la mano. Eso es como cuando uno le dice algo a un hijo, ¿verdad? Y uno le dice, hijo, no hagas esto. Y un minuto después, ¿qué hace? Hermanos, deseara uno agarrar a más de uno ahí a coscos. Porque, hermanos, la palabra está para predicarla. La palabra, dice la palabra en Mateo, que el sembrador salió a sembrar, hermanos. ¿Qué clase de terreno somos nosotros? La semilla está siendo sembrada. Yo salgo aquí a sembrar, hermano. La semilla está siendo depositada. Pero ¿qué clase de terreno somos nosotros, hermano? Pongámonos, por favor, a cuentas con el Señor. Hagamos un examen. ¿Qué clase de cristianismo estamos viviendo, hermanos? Porque estamos muy lejos de realmente vivir romanos. Y no solo vivir romanos, vivir la Biblia, hermanos. Pongámonos a cuentas, por favor. Por favor. Porque estamos hablando de algo, hermanos, que es el mismo Jesucristo que nos enseñó. El despojarnos de nosotros mismos. No es que yo no puedo, hermano. Bueno, entonces usted no ha entendido quién es el verdadero evangelio, hermanos. ¿A quién es el que sirve usted? A mí me han estado llegando unos videos, hermanos, sobre, y algún día tal vez, pastor, sería bueno que aprendiéramos, pero tal vez en otro tipo de reunión, acerca de las sectas. Porque, hermanos, a veces los cristianos parece que estamos viviendo como en una secta. ¿Ustedes saben las características de las sectas? ¿Ah? ¿No? Bueno, déjelo, vaya, estúdielo a su casa entonces. Pero, hermano, las sectas, ellos creen que solo ellos son salvos, que solo los méritos que ellos hacen, por esos méritos van a ser salvos, que ellos tienen que hacer cosas para ser salvos. Eso es vivir en una secta. En la secta, hermanos, es lo que diga el líder y punto.
Hermano, lamentablemente a veces parece que hay iglesias cristianas que viven como en sectas, pequeñas sectas. El pastor lo hablaba el jueves en Hechos, ¿verdad? De cómo nosotros, hermanos, tenemos la libertad de estudiar la palabra, de escudriñar la palabra. Y si hermanos, si yo o alguno, el mismo Pablo lo dice, predicamos otro evangelio, hermanos, seamos malditos. Porque a veces se está predicando, no es que haya otro evangelio, es que se está predicando otro evangelio. Y un día de estos me salió un video de un muchacho que por una circunstancia él dejó de poder asistir a los cultos por una cuestión de salud de su esposa. Y a él, desde adelante, el pastor lo agarró, ¿verdad? Y le dijo, es que usted es un irresponsable, usted es un aquí, usted es un allá. Y él dice, yo no sabía que yo estaba en una secta. Y es una iglesia evangélica. Yo no sabía que yo estaba en una secta. Hermanos, pero lamentablemente pareciera que eso es lo que le gusta a la gente. Que la traten al palo, hermana Patricia. Parece como que nos gusta, ¿verdad? Como somos como un poco masoquistas, ¿verdad? Que nos den duro, denos duro. Y más duro mejor. Y más aleluyas y más gloria a Dios. Pero hermanos, la palabra no es para eso. La palabra, hermanos, es para que nosotros seamos fortalecidos espiritualmente y podamos crecer en el Señor. Pero hermanos, no, parece que estamos buscando otros objetivos dentro de la palabra. Apoyar a los débiles en la fe. Verso 3. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperiaban cayeron sobre mí. ¿A dónde está escrito eso, hermanos? Los vituperios de los que te vituperiaban cayeron sobre mí. ¿Dónde está escrito? ¿Salmo qué? Salmo 69:9. Dice, porque Jesucristo, ni Cristo aún mismo, se buscó agradar a sí mismo, porque Él es, perdón, hermanos, el máximo ejemplo de alguien que no se agradó a sí mismo, sino que puso a los demás primero. Lamentable, hermanos, que muchas veces hay gente que viene a la iglesia, ¿verdad? Y tal vez viene vestida de cierta manera y ya lo vemos raro. No sabemos, hermanos, ¿verdad? Hay gente que por su moda o tal vez no conocen al Señor y vienen a la iglesia, hermanos, ¿y cómo los tratamos? ¿Cómo trató Jesús, hermanos, a aquellos que se le acercaron a Él? ¿Cómo trató a los recaudadores de impuestos? ¿Cómo trató a las prostitutas, hermano? Si no fue con misericordia, hermanos, porque dice la palabra que Él no buscó agradarse a sí mismo. ¿Cómo estamos tratando, hermanos, a aquellos que vienen a la iglesia? O tal vez no que vienen a la iglesia, pero se acercan a nosotros, hermanos, y no conocen de Cristo. Somos como los fariseos que les imponemos leyes y cosas que ni nosotros mismos podemos hacer, hermano. O no es que no podemos hacerlas, no queremos hacerlas. ¿Qué clase de cristianismo estamos viviendo hoy, hermanos? Lo vimos la semana pasada en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11, de cómo Él se despojó, hermanos. Cristo, dice la palabra, vino en condición de ¿qué? De siervo. No, yo no voy a servir, porque yo tengo que servir al otro. ¿Quién dice eso? Sí, hermano, dice Jesús dijo que el que quería ser el primero, que tenía que hacer, servirle a los demás. Y hermanos, realmente si usted se pone a ver el contexto de todo esto, hermanos, es que realmente si usted quiere ser el primero, porque en la tierra, hermanos, en este mundo natural, el primero es el que ¿qué? Al que ¿quién? Al que le sirven, al que él va, lo aplauden, pero hermanos, en el reino de los cielos, hermanos, el primero es el que le sirve a los demás, porque Cristo dice la palabra que nos sirvió a nosotros, hermanos. La muerte de Cristo en la cruz es el ejemplo supremo de alguien que puso de lado su propio bienestar, como lo hablábamos la semana pasada. ¿Quién de nosotros, hermanos, siendo, verdad, estando en la monarquía? Pues aquí todos nacimos, ¿verdad? Somos muy criollitos, pero usted sabe, imagínese un momento, alguien que se haya criado en la monarquía, hermanos, esta gente no sabe qué es trabajar.
Ellos no saben qué es trabajar. Pero despojarse de eso, hermanos, despojarse de su investidura, que fue lo que hizo Cristo, hermanos, tenía que hacerlo. ¿Nos debía algo a nosotros? No, hermanos. Él puso de lado su propio bienestar y aún el estar al lado del Padre, hermanos, para llevar la obra de Dios en la salvación de los pecadores por medio del sacrificio en la cruz del Calvario, hermanos. Entonces, hermanos, si vemos a Cristo, hermanos, ¿cómo nosotros no podemos? Ay, es que, ¿cómo que voy a comer chuleta? ¿Cómo que voy a comer? No, yo no voy a sacrificar eso. Estamos, hermanos, sacrificando o estamos poniendo a la misma altura el sacrificio de Jesús en la cruz a que yo no pueda comer algo, hermanos, que me pueda abstener de comer algo o de decir algo o de vestir de cierta manera, hermanos. Algo que me impactaba que decía el pastor la semana pasada, y cuando él lo dijo, hermanos, al principio yo no lo entendí y yo dije, pero ¿qué es esto tan raro? Cuando el pastor decía, ¿y qué de una mujer desnuda adorando al Señor? Y yo no sé a usted cómo le sonó, ¿verdad? Pero uno en nuestro contexto occidental, uno diría, jamás, ¿verdad? Pero cuando yo pienso, hermanos, en las tribus de África, hermanos, ¿verdad? Que ellas andan desnuditas y para ellas está bien. Porque cuando leemos, ¿verdad? El capítulo 14 dice Pablo que nada es inmundo en sí mismo, hermanos. ¿Verdad? A ver, andamos juzgando cómo viste aquel, cómo viste aquella, hermanos. Pero ¿cómo está mi corazón? Dios va a tratar con esa persona si no está vistiendo de forma decorosa, hermanos. O tal vez lo hace por necesidad. No lo sabemos. Pero nosotros no hemos sido llamados a juzgar, sino, hermanos, a ser el soporte de aquel que es débil, hermano. Qué diferente sería, ¿verdad? Que la iglesia viviera esto, hermanos. Qué diferente seríamos, hermanos. Bueno, ya no hubiera un solo inconverso, hermanos. Es que yo no puedo dejar de hacer esto. ¿Por qué? Porque yo me tengo que abstener de esto. Entonces, ¿sabe qué, hermano? Usted es esclavo de su propia libertad. Yo no sé si usted me entiende, pero usted es esclavo de su propia libertad. Y no eres esclavo de Jesús. Al único que debemos de servir, le dice Pablo, que ya no somos esclavos del pecado, somos esclavos de Cristo, hermanos, y por amor. Como está escrito, dice ese verso 3, del amor, de la forma que Jesús recibió abuso y sufrió males para la gloria de Dios, cumplió lo que estaba escrito en la palabra. Lo vemos en Isaías, ¿verdad? 53, cómo habla del siervo sufriente y cómo debía de padecer, hermanos, para la salvación tanto de los judíos como de los gentiles. Y Pablo lo sigue repitiendo en toda esta carta, hermanos, la salvación no es solo para los judíos, la salvación es para usted y la salvación es para mí. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y eso, hermanos, ya estaba trazado desde antes. Jesús mostró por su ejemplo que en su mayor parte somos demasiado rápidos, hermanos, para vindicarnos a nosotros mismos en lugar de dejar que Dios nos vindique. Es decir, nosotros somos muy dados a darnos alabanzas nosotros en vez de que sea Dios el que reconozca nuestro lugar. ¿Se acuerdan de aquellos dos hermanos? ¿Verdad? Que empezaron a decir, Jesús, es que yo quiero estar a la diestra, no sé qué. ¿Y qué les dice Jesús? Eso no me corresponde a mí. Porque, hermanos, estamos buscando cómo ser aplaudidos, cómo ser reconocidos, en vez de dejar que por nuestra vida de sacrificio y de servicio a los demás, Dios sea el que nos reconozca. Jesús mostró cómo el Padre es capaz, hermanos, de ponernos en un lugar de servidumbre. Dice, continuamos en ese verso, los vituperios de los que te vitupereaban cayeron sobre mí, hablando del Salmo 69, 9. Y vamos a ver en esta parte, hermanos,
algo bien interesante. Dice, para nuestra enseñanza se escribieron, para que tengamos esperanza, sabiendo que hacemos, lo correcto, aunque sea difícil. Y es que, hermanos, hacer lo correcto siempre es difícil. Hacer lo correcto siempre es difícil, ¿sí o no? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más difícil? ¿O qué es más fácil o qué es más difícil? Estudiar, digamos en el caso de mi esposo, que yo lo he visto todos estos meses estudiando, hermanos, estaba ahí, dele y ha sacrificado tiempo de familia y todo. ¿Qué es más fácil? ¿Ponerme a estudiar así o ir y copiar en un examen? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil, humanamente? Copiar. ¿Qué es más fácil, hermano? Mentir. ¿Qué es más fácil? ¿Verdad? En vez de decir, hermano, ¿por qué no vino al culto? Bueno, hermano, la verdad es que no tenía ganas. Ah, no, hermano, es que esto. ¿Qué es más fácil, hermano? Porque nuestra naturaleza quiere controlarnos a nosotros y lo más fácil es hacer lo incorrecto, hermanos. Lo más difícil es hacer lo correcto. Eso es lo más difícil. Dios nos habla por medio de su palabra, hermanos. Y ahí lo vemos. Dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que vituperiaban cayeron sobre mí. Cuando respondemos correctamente, hermanos, a los reproches que el mundo echa en contra de nosotros por el amor de Jesús, eso les molesta más, hermano. ¿Qué es más fácil, hermanos? Cuando, Magali que estuvo trabajando ahí en contabilidad, ¿verdad? Y los números no cierran. ¿Qué es más fácil, hermano? ¿Ah? ¿Qué es más fácil? ¿Ah? Maquillar. Y le decimos una palabra bonita, ¿verdad? Vamos a maquillarlos. Hermanos, y a veces nosotros en nuestra vida vamos a maquillarlo. Estamos viviendo una vida que no le agrada al Señor, pero vamos a maquillarlo. Vamos a ponernos una ropa así, asá. Vamos a usar una Biblia. Vamos a usar lenguaje bíblico o espiritual. Vamos a decir gloria a Dios y aleluya, hermanos. ¿Y cómo estamos nosotros internamente? Verso 4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Ya lo vimos hace un momento. A fin, ¿para qué se escribió eso, hermanos? Verso 4. A fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras, ¿qué tengamos? Esperanza, hermanos. Es que en la escritura hay esperanza, hermanos. En él hay esperanza. ¿Sabe por qué la gente vive sin esperanza, hermana Patricia? ¿Sabe por qué? ¿Alguien me puede decir por qué hay cristianos que viven sin esperanza? ¿Alguien me podría responder? Porque no son consolados. ¿Por qué hay gente que es Jessica? Porque no escudriñan la palabra, hermanos. Pero no es solo escudriñarla. Es que yo tomo esas palabras, hermanos. Hay esperanza en él. Después yo un día hablando con una persona y esta persona me refutaba muchas cosas de lo que yo le decía y me decía de cómo los líderes pierden confianza, ¿verdad? Ahora que ya estamos en tiempos de campañas políticas, ¿verdad? Y usted lee, yo no veo, hermano, los debates y todo eso. Pero en redes sociales lo más que se ve es crítica hacia los candidatos. Se perdió total confianza. ¿Se acuerdan? Bueno, yo que soy ya, dentro de unos días cumplo ya mis 46 años, hermano, aquí estamos. Y yo me acuerdo, hermanos, que chiquitillo uno se acordaba del bipartidismo, ¿verdad? Y habían ciertos líderes de esos dos partidos, hermanos, que eran íconos, ¿verdad? Íconos. Los liberacionistas, ¿verdad? Tuvieron a su caudillo. Y esas personas, y el que antes era liberacionista, ¿verdad?
¿verdad? Y el que era de la unidad no se cuestionaba nada, hermanos. ¿Ah? Y la gente defendía a capa y espada a esas dos personas. Ahora ya nadie cree en nadie, hermanos. Y lamentablemente aún dentro de la iglesia cristiana la gente ya no quiere creer en los líderes, ya no quiere creer en los pastores, los echan a todos en un mismo saco por el mal de unos, hermanos. Y es importante, hermanos, tener hasta cierto punto una visión crítica, que analicemos, hermano. Sí, tenemos que tener esa capacidad de análisis de que si lo que Carla me está diciendo es Biblia o qué es lo que ella está diciendo, hermanos. Porque como les digo, hay iglesias evangélicas que son sectas, hermanos, y lo que el pastor dijo, si el pastor dijo, tírese de panza, la gente se tiró de panza. No cuestionaron, ¿por qué? ¿Ah? Hermanos, no hay discernimiento. Y no es porque el Espíritu Santo, hermanos, no nos quiera discernir. Es que dice la palabra que lo hemos apagado, lo hemos contristado. Y el Espíritu Santo está ahí gritándonos y hablándonos. Y nosotros, no, yo tengo otras cosas que oír, tengo otras cosas que hacer. Pero no es que el Espíritu Santo no esté actuando, hermanos. Y no es que el Espíritu Santo no nos dé el discernimiento. Es que, hermanos, nos movemos por emociones. Ay, no, es que ese pastorcito yo lo quiero mucho, o ese apóstol yo lo quiero mucho, o ese profeta. Y no cuestionamos, hermano. Los de la vieja escuela, ¿se acuerdan cuando habían profetas en la iglesia? Y hermanos, y el profeta podía decir cualquier. Y se lo creían, hermano. Casaron gente, divorciaron gente a punta de palabra de ellos, hermano, no palabra de Dios. Y tal vez en algún momento nosotros mismos, hermanos, nos equivocamos, porque aquí no vamos a tirarle, ¿verdad?, pedradas a todo el mundo si tal vez nosotros en algún momento, hermanos, no actuamos como tuvimos que actuar o hicimos cosas que no tuvimos que hacer. Pedir perdón al Señor, buscar su palabra, vivirla, hermanos, y enseñarla. Porque sí nos podemos equivocar, hermanos. Pero yo hablando con esta persona acerca del liderazgo, yo le decía, bueno, al final está bien todo lo que usted me dice, pero ¿y qué va a pasar con la eternidad? Porque lo que usted y yo vivimos aquí, hermanos, es como lo dice la palabra, es como somos como la flor del campo, ¿verdad? Hoy estamos, y yo el lunes pasado, bueno, yo tengo mis redes sociales por ahí y me enteré de una noticia. Es un matrimonio que yo no conozco personalmente, pero la tengo agregada a ella dentro del Facebook. Y ellos habían salido, hermanos, a pasear a un país. Se fueron la pareja de matrimonio, se fueron a pasear. Y a él allá le dio un infarto y murió. Y yo, ¿verdad? Uno que se pone a pensar, ¿qué iban a creer ellos cuando se montaron en ese avión? Que se fueron dos y que solo iba a regresar uno, hermano. ¿Y qué de nuestra eternidad, hermanos? ¿A dónde la vamos a pasar? Y yo le decía a esa persona, ok, está bien todo lo que usted dice, porque ya no iba a seguir yo, ¿verdad? No, ya, o sea, no voy a seguir contendiendo, porque la palabra no es para contender, ni para que la gente sepa que yo sí sé. No. Pero yo le decía, bueno, yo creo en Jesucristo como mi Salvador, creo en un Dios creador, solo hay un Dios. Y creo que si yo acepto a Jesucristo en mi corazón, me arrepiento de mis pecados, me alejo, me aparto de ellos, dice la palabra que yo alcanzo misericordia y salvación. Y que el día que yo muera, yo voy a partir con el Señor y yo voy a estar en el cielo. Ese es mi credo, esa es mi fe, esa es mi esperanza. Y yo le decía a él, pero bueno, en un caso hipotético, que no exista Dios,
que no haya nada de vida eterna, ni cielo, ni infierno, que no haya eso, porque hermanos, hay gente que cree que no hay nada, o sea, la gente murió, se echa se sepulta y, ¿verdad? Y ya. Hay gente que cree eso. Yo le decía a él, a esta persona, ok, si de verdad no existe nada, si no existe Dios, si no hay eternidad, si no hay cielo ni hay infierno, ¿qué me pasa a mí? ¿Qué pasa conmigo? Nada. Pero si realmente existe un cielo, si realmente existe un Dios, un cielo y un infierno, hermanos, yo no quiero pasar mi eternidad lejos de la misericordia de Dios. Porque, hermanos, el infierno lo vemos, nos asustamos, ¿verdad? ¿Se acuerdan estas canciones de Marino? Ayer vacilando con Keila me dice, pongamos música y vamos a poner música de Marino, ¿se acuerdan, verdad? Cuando se oye un grito, un lamento, ¿verdad? Un sollozo, ¿verdad? Y a veces nos motivamos por el miedo al servirle al Señor. No, al Señor no es por miedo, es por un temor reverente. Y había una canción bien fuerte, hermano, se pegaba un grito, pero hasta que usted lo sentía en el estómago y le vibraba en todo el ser, hermanos. Pero ¿dónde vamos a pasar nuestra eternidad? Y hermanos, lo peor del infierno no es el infierno en sí, hermanos. Lo peor del infierno, y es lo que está viviendo la gente en este mundo, es vivir alejado de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Saber que Él me ama y que a pesar, hermanos, de mí, a pesar de que a veces le fallo, a pesar de que a veces me equivoco, hermanos, Él sigue fiel, permanece fiel, me ama a mí, hermanos. Por eso yo vivo para Él. Por eso vivo para Él. Pero el Dios de la paciencia, versos 5 y 6, y de la consolación, os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, porque Pablo apela, hermanos, a la unidad de la iglesia. Y la unidad, hermanos, no es que nos sentemos a cantar o levantemos manos aquí. La unidad va más allá, hermanos, de estas cuatro paredes. La unidad, hermanos, la vemos reflejada en la Biblia de los Hechos, perdón, en la carta de los, ya no dije nada. No, en los Hechos. Hermanos, ¿cómo era el sentir? Dice la palabra. Todo lo tenían que en común, hermanos. Y no era que el rico se sentía mal por ser rico, sino que de su riqueza, ¿qué hacía? Porque, hermanos, por un tiempo se enseñó que ser rico era malo. No, hermanos, ser rico no es malo. No, ser rico no es malo, hermanos. Si hubiera sido malo o si hubiera sido pecado ser rico, entonces Job no hubiera sido llamado el hombre más justo. Abraham. Estos hombres eran ricos, pero hermanos, no tenían su mirada puesta en sus posesiones materiales. Porque le voy a decir a alguien, hay gente que tiene solo 1,000 colones en la bolsa y se creen ricos porque no los quieren soltar. Ven la necesidad de alguien, hermanos, que puede estar peor que ellos y no. Porque ¿qué voy a hacer sin esto? Y son cristianos y se denominan cristianos. No, es que, hermano, entiéndame, estos 1,000 pesos son para el pan de los chiquitos. ¿Qué voy a hacer? Bueno, la palabra dice, no he visto justo desamparado, ni su sirviente que mendigue pan. Usted, hermano, no lo ha bendecido el Señor. Es que no es solo recitar versículos bíblicos, hermanos, es vivirlos. Es que la esencia de la palabra está en mi vida. Y yo, hermanos, con eso, salpique, pringue, inunde. Porque el rico no es una persona que tiene mucho dinero. El rico, hermanos, muchas veces es personas que tienen su mirada puesta solo en lo material. Pero el Dios de la paciencia y la consolación os dé en vosotros, os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz, ¿qué hagamos, hermano? ¿Cuál es el propósito de la unidad, hermanos?
¿Se acuerdan antes cuando las iglesias hacían cultos unidos? ¿Se acuerdan? Hace muchos años. ¿Y qué pasó con eso, hermanos? ¿Mm? ¿Qué pasó con eso? Que esos tales cultos unidos no eran cultos de unidos. Yo no puedo generalizar, hermanos, pero los de la iglesia A se sientan allá, saludan a los de la iglesia A y bendicen a los de la iglesia A. Los de la B se sientan aquí y por ahí algún pastor vivillo decía, bueno, los de la A tienen muchos miembros, entonces empecemos a... Qué fácil, hermanos, es pescar en pecera. Qué difícil, y que lo diga Pedro, tener que meterse en aguas profundas, hermano. ¿Y sabe qué? A veces tirar la red. ¿Y sabe qué pasa? No pescar nada. Pero el hecho de que Pablo ponga estas palabras en la forma de una oración, demuestra que él reconoce que esta es una obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe hacer algo dentro de nosotros, hermanos, de verdad. El Espíritu Santo no es solo para hablar en lenguas. El Espíritu Santo no es solo para profetizar. El Espíritu Santo no es solamente para que usted imponga manos y la gente sea sana. No, hermanos. Le hemos dado trabajos al Espíritu Santo tan pobres, hermanos. Porque a veces creemos que solo con milagros y gritería hay mucha cosa, hermanos. Dios se mueve y no es así. Espíritu Santo, hermanos, dice la palabra que nos redarguye. Él nos enseña. Pablo sabe que la verdadera unidad, hermanos, es un fruto del Espíritu y que tiene a Cristo como centro. Esa es la verdadera unidad, hermanos. La verdadera unidad, hermanos, es de verdad que sintamos que cuando se nos pide una primicia, hermanos, o primicias, sintamos, hermanos, ¿qué pasaría si fuera yo el que estoy en una necesidad? ¿Cómo desearía yo que los hermanos acudan a ese llamado de mi necesidad? Ese es el fruto del Espíritu, hermanos. El, hermanos, soportar a los débiles. El ayudar a los débiles, hermano. Evidencia el fruto del Espíritu, que es el amor. Vístanse de Jesús, el Dios de la paciencia. Nuestro Dios sí que tiene paciencia, amén. ¿Cuántos creen que Él tiene paciencia? A menudo nos encontramos deprisa y parece como si Dios obrara muy lento para nosotros. Muy seguido los propósitos de Dios pareciera que se retrasan, hermano, pero ellos siempre se cumplen. Y como le decía ahora, hermano, no es que Dios se retrase, es que es en su tiempo, no en el tiempo de nosotros. Las demoras de Dios no son negaciones y Él tiene un propósito de amor en cada momento de espera. ¿Sí o no? Como los padres a los hijos, ¿verdad? A veces los hijos nos piden algo y nosotros sabemos que por prudencia, también como parte de la enseñanza y la formación que tenemos que darle a ellos, a veces tenemos que decirle, no, espérese, ¿verdad? Y nosotros tenemos a Daris, ¿verdad? Y hermanos, el que es un niño, hermanos, espiritualmente, que no ha madurado, a veces se comporta como un niño, ¿verdad? Hay que decirle a Daris que no, para que veamos, hermano, cómo se le salen todas las, ¿verdad? Es algo, hermanos. Y a veces estamos como niños espirituales, hermano. ¿Por qué Dios no contesta? No aceptamos, ¿verdad? Un no por respuesta. Los niños son así, hermanos. Dice la palabra que el Dios de la paciencia, amamos la paciencia de Dios con su pueblo. Necesitamos que Él sea paciente con nosotros. Amén. ¿Cuántos necesitan de ese don ¿verdad? Que Dios los tenga paciencia, hermanos?
Dice su palabra que si no hubiera sido por la misericordia del Señor, ¿qué nos hubiera sucedido? Ya hubiésemos sido consumidos. Pero muy, hermanos, muy seguido, pedimos paciencia y nos gozamos de la paciencia del Señor y le agradecemos al Señor por su paciencia, pero muy seguido resentimos la paciencia de Dios con su plan. Queremos que Dios actúe en nuestro tiempo y a nuestra manera. Pensamos que Dios debe de apresurarse, de apurarse, hermanos, pero Dios es paciente tanto con su pueblo como con su plan. Eso me recuerda una canción de mi hija, de un programita que veía. Dios es paciente, hermanos, ¿sí o no? Y Él es paciente, hermanos, aún en su plan. ¿Cuántos miles de años tiene el plan de Dios? Amén. Y ahí está. Y Él espera pacientemente, hermanos. Verso del 7 en adelante dice: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió. ¿Para qué? Para gloria de Dios. En lugar de dejar que estos temas sobre cosas discutibles dividan, a los cristianos, porque hermanos, somos al fin y al cabo seres humanos, ¿sí o no? Y yo lo veo en mi familia, en lo que llaman el núcleo inmediato, entre mi esposo y mis hijas. Somos 4 personas y hermanos, a veces sucede que estamos en alguna decisión, estamos 50-50, 2 a favor y 2 en contra. Vamos a tener que pedirnos un miembro más, Keila, para que nos ayude. Dicen que es mejor pedir impares. Magali, no, dice Magali que no, ¿verdad? No, Magali, estamos bien así. Y a veces estamos así, 50-50, hermanos, tenemos diversas opiniones, ¿sí o no? ¿Cuánto más en la iglesia? Pero hermanos, no podemos dejar que esas pocas cosas nos dividan, que al final, hermanos, nos una lo que realmente vale la pena, ¿verdad? Porque yo sé que hay otras iglesias que tienen otras, predican ciertas cosas, otras cosas, hermanos. Pero al final, bueno, en esencia, ¿qué están predicando? Si están predicando a Jesucristo y a este crucificado, hay variaciones, ¿verdad? No sé, como por ejemplo, que sientan a las mujeres de este lado y a los hombres de este otro lado, y así lo hacen ellos. Y se respeta. Y yo me acuerdo que mis papás una vez fueron a una iglesia en Nicaragua, ¿verdad? Y la pastora, ¿dónde se sentó? ¿Ah? Sí, con las mujeres. Sí, ¿verdad? Ok. Se sentaron juntos. Bueno, mal ejemplo. Pero a veces uno tiene que ir, ¿verdad? Y ver ciertas cosas en las iglesias y no juzgar. Siempre y cuando no se salgan del orden doctrinal, ¿verdad? Por tanto, recibió los unos a otros. Porque recordemos, hermanos, que había una división entre judíos y gentiles. Deberíamos recibirnos los unos a los otros de la misma manera que Cristo nos recibió, en términos de pura gracia, hermanos. En los términos de la gracia no hay judío ni hay gentil, hermanos. Sabiendo, hermanos, pero soportando nuestras faltas. Aceptar a los demás creyentes como nosotros fuimos aceptados en Cristo, hermanos. No es solo tolerar a los débiles, es aceptarlos. Ay, es que yo tengo que aguantarlo, es que tengo que soportarlo. No, es que también tengo que guiarlo, hermanos, y aceptar lo que es débil. Dice Spurgeon acerca de cómo Cristo nos recibió. Dice, Cristo no nos recibió como si hubiésemos sido perfectos, o porque no podía haber falta en nosotros, o porque esperaba obtener algo de nuestras manos. No, para nada, no. Pero en su condescendencia de amor, cubriendo nuestras faltas y buscando nuestro bien, nos dio la bienvenida en su corazón. Así que de la misma manera y con el mismo propósito, ¿qué debemos de recibir? A los demás. ¿Qué dice Romanos capítulo 5, verso 1? ¿Ah? Si alguien lo tiene, me lo lee, por favor. Sí, Romanos 5, 1.
tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, hermanos. No fue por nuestras obras, no fue porque yo era bueno, no era porque yo era hija de pastor, no era porque a mí me criaron en el evangelio, no, hermanos. Es por Jesucristo y su obra en la cruz del Calvario. La manera de determinar qué tanto has entendido el evangelio o qué tanto hemos entendido el evangelio, hermano, es ver cuánto amamos a las personas a pesar de sus defectos. Porque amar a las personas por las virtudes que tienen, hermanos, es fácil. Y yo hablo mucho de la relación matrimonial porque es lo que yo vivo, hermanos. Pero levántame las manos las hermanas que están casadas o que las casaron, ¿verdad? Porque ya uno ni sabe, ¿verdad? Ok. Hermano, amar al esposo cuando hace todo lo que a nosotros nos gusta es fácil, ¿sí o no? Qué lindo, hermanos. Bueno, lo vemos como un príncipe azul. Qué hombre tan perfecto. Y hermanos, si nos preguntan por él, yo me pegué la lotería, hermano. Pero cuando nuestro esposo hace lo que a nosotros no nos gusta, es que usted, es que esto, que, ¿verdad? De esto estaba escuchando ahí en YouTube un podcast de unos hermanos en una pareja matrimonial, de las cosas que los hombres quieren decir y las esposas no quieren escuchar. Voy a compartírselo ahí a las hermanas en el grupo de mujeres. Porque, hermanas, si hay algo que nosotras somos como por naturaleza muy, muy abiertas a hablar y a decir lo que no nos gusta, ¿sí o no? Pero el hombre, hermanos, por naturaleza es más reservado, mejor se calla, ¿verdad? Bueno, no sé, caritas veo ahí que no sé, me dejan como dudas, pero bueno. Pero hermanos, en general el hombre es como más reservado, más callado, no, o tal vez no es que no habla, yo no estoy diciendo que no habla, pero mejor prefiere para no tener problemas. En cambio, las mujeres, si tenemos que decir algo, aunque se nos haga un bochinche, lo dijimos, ¿verdad? Lo dijimos. Pero voy a compartirles ese podcast porque a veces hay cosas, hermanos, que nuestros esposos quisieran decirnos a nosotras, pero no se atreven, ¿verdad? Porque a veces nuestra actitud no va a ser la mejor. Pero hermanos, deberíamos de también en eso mostrar que nosotros amamos a los demás a pesar de sus defectos. ¿Sí o no? Obviamente hay cosas que nos molestan, hermanos, pero tenemos, con ese mismo amor que amamos esas virtudes, tenemos que amar esos defectos. ¿Verdad? Como está escrito. Pablo cita una serie de pasajes del Antiguo Testamento que demuestran que Dios tiene la intención de que los gentiles lo alaben, hermanos. Es curioso porque cuando uno estudia Romanos, hermanos, básicamente porque es lo que estamos desarrollando últimamente, es curioso que pareciera que a veces el pueblo de Israel se quiso hacer el ignorante. Se quiso hacer el ignorante por gusto, porque la palabra habla claramente, hermanos, que la salvación era también para los gentiles. Pero el pueblo de Israel creía que solo ellos iban a ser salvos. En lugar de estar divididos sobre asuntos de discordia, los judíos y gentiles deberían unirse en Jesús sobre el fundamento común que es la alabanza. Ahora yo venía con mis hijas y una me decía, mamá, ¿cuál es la alabanza y cuál es la adoración? ¿Cómo determino yo cuál es la suave, cuál es la rapidita y cuál es la suavecita? ¿Verdad? Entonces yo le decía a ella, no, en términos de alabanza y adoración, no deberíamos decir que la que es movidita es alabanza y la que va más suave es la adoración, porque hay alabanzas que no son moviditas, ¿verdad? Pero hermanos, el objetivo que nosotros, al que venimos aquí, hermanos, y yo le decía algo a una de ellas, veníamos las tres hablando, es que hay cosas que cantamos dentro de la iglesia que no son ni alabanza ni adoración. Son
son cosas para llenarnos en nosotros ¿verdad? No sé, el espíritu o qué sé yo, pero no están lejos de ser alabanza y de adoración a Dios, cuando el objetivo fundamental de Dios, hermanos, al enviar a Jesucristo, es que tanto gentiles como judíos le alabaran. Dice, yo te confesaré entre los gentiles. Esta cita está en el Salmo 18 y describe a Jesús mismo alabado entre los gentiles. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz. La oración y bendición concluyendo esta sección son apropiadas por parte de Pablo. Mientras Dios nos llena con las bendiciones de su gozo y de su paz en el creer, hermanos, eso nos está equipando para vivir en una relación común de unidad a la cual Dios nos llama. Y ya yo me siento alegre y contenta. No es el calor, hermanos, por favor. Estamos en lo que estamos, hermanos. En los versos anteriores, hermanos, que estuvimos leyendo y estudiando, Pablo nos recuerda o le recuerda a los gentiles que el plan original de Dios es bendecir a los judíos y a los gentiles y hacer un solo pueblo. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo. Ese es el objetivo por el cual Jesucristo, hermanos, Jesús vino a la tierra. Recordemos que hasta ese momento, hermanos, el culto y todo lo que eran los rituales y la liturgia, ¿para qué pueblo eran? Para los judíos. Pero Cristo, hermanos, viene a establecer, hermanos, esa unidad, ¿verdad? Que es tanto el pueblo judío como el pueblo gentil adorando a Dios. Los judíos del primer siglo dividían el Antiguo Testamento en 3 secciones: la ley, que es de Génesis a Deuteronomio; los escritos, que son los libros históricos y los salmos; y los profetas. Y Pablo cita cada una de estas secciones, que vamos a ver rápidamente en el verso 10. En el verso 10 dice, y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. ¿A dónde está eso? Búsquelo ahí en su Biblia, hermano, si lo tiene abierto. Ahí hay una referencia. ¿Dónde está escrito eso? El verso 10. En Deuteronomio. ¿Y Deuteronomio qué es? ¿Era parte de la qué? Ok, vuelvo y repito, tal vez fue que nos desconectamos. Los judíos del primer siglo, hermanos, dividían el Antiguo Testamento en 3 secciones. La primera sección era la ley, que iba ¿de dónde? De Génesis hasta Deuteronomio. La segunda parte era los escritos, que eso albergaba los libros históricos, primera, segunda de Samuel, primera, segunda de Crónicas, Josué, ok, y los salmos. Esa era la segunda parte. Y la tercera parte era los profetas. ¿Cuáles? Isaías, Jeremías, Lamentaciones, todos estos, ¿ok? Entonces, en estos versos, tanto en el 9, 10, 11 y 12, hermanos, vemos cómo Pablo está encerrando para que los judíos de ese momento de Roma entendieran cómo en el mismo Antiguo Testamento, hermanos, se hablaba de cómo los gentiles iban a adorar, iban a exaltar el nombre del Señor. ¿Ok? Tal vez la próxima semana lo voy a retomar esto para que me lo puedan entender. Pero en el verso 10 menciona Pablo, dice, y otra vez dice, alegraos gentiles con tu pueblo. ¿Dónde está eso? ¿Quiénes te iban a alegrar? No dice los judíos. ¿Quiénes? Diga que está a su lado, los gentiles. ¿A dónde estaba escrito eso? Ajá, en Deuteronomio. ¿En dónde? ¿En qué parte dijimos? En la ley. ¿Ok? Verso 11. Y otra vez, alabad al Señor. ¿Quiénes? Los gentiles. Y magnificarle. ¿Quiénes? No solo el pueblo judío. ¿A dónde estaba eso? El Salmo ¿dónde está? ¿En cuál parte dijimos? Los escritos. Muy bien, muchacha, le voy a dar una estrellita dorada al final, aunque sea virtual. ¿Ok? Vea cómo en el Antiguo Testamento, hermanos, se está hablando de cómo el mismo pueblo gentil iba a alabar a Dios. Y Pablo lo está volviendo a retomar aquí para que los judíos creyentes en Roma, hermanos, lo reconocieran. La salvación no es solo para los judíos.
La salvación es ¿para quién? Para todo el que cree, ¿verdad? Para todo el que cree. Ok. En el verso 9 dice, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. ¿Dónde está eso? ¿Ah? Ajá, ¿y en dónde más? Ok, estamos estudiando la palabra, ¿verdad? Estamos estudiando la palabra. Ok, está en 2 de Samuel 22:50 y en el Salmo 18:49. ¿Eso a qué parte pertenecían? ¿A la ley, a los escritos o a los profetas? A los escritos. Vea qué lindo. Y vea el 11. Y otra vez alabar al Señor, perdón, todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos. ¿Eso dónde está? ¿En qué parte? En los escritos. Muy bien, los felicito. Y otra vez dice, ¿quién? Vea todo lo que Pablo les está diciendo. La salvación no es solo para los judíos, la salvación es para los gentiles, porque los gentiles dicen en el Antiguo Testamento que iban a alabar ¿a quién? A Dios. Verso 12. Estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán ¿en quién? ¿En dónde está eso? Ajá, ¿y a dónde está? ¿Y a qué pertenece? A los profetas. ¿Aprendimos algo? No es solo leer por leer, hermanos. Es investigar, es aprender, hermanos. Tal vez a usted no le pueda llamar mucho la atención lo que estamos estudiando, hermanos, pero para los cristianos judíos de Roma, hermanos, eso fue, wow. Mira, sí, la salvación no es solo para el pueblo judío. Ya la salvación no es por la ley, la salvación no es por las obras, es por la fe solo en Jesucristo. Y voy a dejarlo aquí, hermanos, terminando dando este cierre. Pablo cita a Isaías para mostrar que Dios había anunciado de antemano que el plan de salvación que alcanzaría a personas de todas las nacionalidades se llevaría a cabo por medio de un descendiente de Isaí. Vea lo que dice ahí. La salvación no es solamente para los gentiles, sino que hay ¿cómo se llama? Hay uno que es la salvación y por medio de él viene la salvación. ¿Quién es? Jesucristo. ¿Quién era Isaí? ¿Ah? ¿Quién era Isaí? El papá de David. Entonces, hermanos, vamos a poner la unidad de la iglesia en riesgo por nuestra libertad, por una chuleta, por lo que nos ponemos, por el cafecito que nos tomamos. ¿Ah? Vamos a poner, hermanos, esa unidad ahí en esa balanza. No, hermanos, el sacrificio de Cristo por mucho es muchísimo más, hermano. Dios me lo bendiga. Pastor.